Hola muchachada, empezamos hoy la etapa de la edad de los metales, terminando con esta, la prehistoria. Entre el quinto y el cuarto milenios antes de Cristo, los seres humanos empezaron a elaborar los primeros objetos de metal. El primer metal que se utilizó fue el oro, que se golpeaba con un martillo hasta dejarlo plano. Posteriormente usaron el cobre, el bronce y el hierro. Comprobaron que con el fuego algunos minerales se transformaban en unas sustancias que brillaban. Estos eran los metales. ¡Eureka! Al fundirlos, podían moldearlos y fabricar así utensilios. Por tanto, la edad de los metales se divide en tres etapas. La edad del cobre o calcolítico, que se dio en torno al 5000 a.C., la edad del bronce, que se dio en torno al 3000 a.C., y la edad del hierro, que se dio en torno al 2000 a.C. En la edad del cobre o calcolítico se trabajaba de dos maneras: con la forja, calentando el metal para luego darle forma de un modo más fácil golpeándolo, o con el método de la fundición. Primero calentaban el metal hasta licuarlo, volverlo líquido, para poder darle forma volcándolo en moldes. En la edad del bronce, que es la siguiente, descubrieron que al mezclar el cobre y el estaño obtenían bronce, y que además este era un metal más duro que el cobre y más cortante. Ya por último, en torno al 2000 a.C. aproximadamente, descubrieron la metalurgia del hierro. El hierro es un mineral más resistente y abundante que los anteriores. Llamamos siderurgia a la técnica de extracción y del trabajo de hierro. La metalurgia, el trabajo con los metales, produjo importantes transformaciones en la sociedad neolítica. Surgieron nuevos oficios junto con los de agricultor y campesino. Surgieron, por ejemplo, los mineros, que eran los que extraían los minerales del suelo, los herreros, que eran los encargados de realizar armas, herramientas y objetos de todo tipo, y los artesanos, que eran joyeros, ceramistas, etc. Todo ello trajo consigo una división del trabajo y un intercambio comercial. Se impulsó el comercio a larga distancia, lo que inició la navegación a vela y el intercambio con nuevas culturas. La rueda ya se había inventado en el Neolítico, pero a partir de este momento se utiliza en carros tirados por animales. La mayoría de investigadores sobre el tema coinciden en que la rueda se utilizó por primera vez en el quinto milenio antes de Cristo en Mesopotamia. Su primera función fue la de rueda de alfarero o torno de alfarero, y ya pasó después a utilizarse para el transporte. Con la aparición de oficios especializados, además, comenzó a haber una diferenciación social, una jerarquía, es decir, diferencias entre unas personas más ricas, unas personas más pobres, intermedias también, porque algunos grupos sociales comenzaron a acumular riqueza, como joyas por ejemplo. Con el aumento de la riqueza también comenzaron a haber más conflictos para hacerse con su control. De esta manera surge la figura del caudillo o rey, que ejercía su poder sobre una o varias aldeas, sobre tribus. Además se crearon los primeros ejércitos. Conflictos, peleas, guerras entre comillas han existido desde la aparición del Homo sapiens, de siempre. De hecho hay conflictos también y peleas entre animales. En el mundo animal siempre va a haber lucha por la supervivencia, por tanto siempre va a haber lucha por la comida. Ahora bien, solo podemos hablar de guerras propiamente dichas, o como les llaman guerras históricas, a partir de la Edad de Bronce, donde ya existía una sociedad con una élite militar dominante. Y es que a lo largo de la prehistoria, conforme va evolucionando la sociedad, cada vez hay más motivos para robar y para que hayan enfrentamientos. En un primer lugar es la comida, ya luego empiezan a disputarse las joyas y las armas, y por último se disputan también el poder. Y ya para terminar vamos a dedicar un apartado especial a la edad de los metales en la península ibérica y en Andalucía. La península ibérica tiene, entre otras, una peculiaridad, que hay una gran riqueza de minerales metálicos. Esto hizo que aquí se desarrollaran numerosas culturas que se enriquecieron al entrar en contacto con pueblos del exterior que buscaban estos metales. En el Calcolítico o en la Edad del Cobre destaca la cultura de los millares en Almería, poblado fortificado construido junto a unos yacimientos de cobre. Consta de un poblado y su necrópolis. Fue la primera ciudad establecida de toda la península ibérica hace más de 5000 años. Además, está considerado por científicos e historiadores como uno de los más importantes asentamientos de esta cultura en Europa y en el mundo. Está situado en el municipio de Santa Fe de Mondújar, en la provincia de Almería. Se localiza sobre un gran espolón amesetado, con forma de meseta, que forman el río Andara y la rambla de Huéchar, donde se construyó un poblado con 4 líneas de muralla, siendo uno de los primeros poblados fortificados de Occidente. Su necrópolis está formada por unas 80 tumbas colectivas y una doble línea de fortines que controlan los accesos de todo el conjunto arqueológico. Este asentamiento fue descubierto e investigado por primera vez por Louis Siré
que fue un ingeniero y arqueólogo, y su capataz, Pedro Flores. En ella vivía una población de unos 1500 habitantes. Poseía casas con planta circular. Estas casas tenían paredes de adobe y techos de ramas y barro. Estamos en una recreación del poblado de Los Millares. Y aquí podemos ver una recreación de una casa. El techo, los muros, tiene una planta circular, una cama para tumbarse y aquí tenemos un telar. En su exterior se situaba una necrópolis megalítica. Aquí tenemos un enterramiento de la necrópolis de Los Millares. En la puerta ponían como una especie de idolillos, unas figuras de piedra que simbolizaban a cada uno de los muertos. Eran enterramientos colectivos. Vamos a ver el siguiente. Como veis, se ve como una pequeña montañita desde fuera. Eran sepulcros de corredor lo que tenían, y bajo sus montículos se han encontrado más de 100 enterramientos colectivos, sus ajuares funerarios. Eran enterramientos colectivos, megalíticos, del tipo de tumba de corredor. Se asemejan bastante a los dólmenes como el de la Menga o a los tolos micénicos griegos. Consistían en un corredor, una especie de pasillo, que llevaba una cámara de planta circular. En el corredor colocaban lajas de pizarra perforadas a modo de puertas. El zócalo de la cámara circular estaba revestido con lajas de pizarra. En esa cámara circular enterraban a sus muertos, pero también en los nichos que estaban reservados a los niños e incluso en el mismo corredor. Lo que hacían en la cámara circular era colocar al difunto en el centro de la cámara, pero antes de ello retiraban, para hacer espacio a los restos de otros cuerpos que llevaban más tiempo, los retiraban a la periferia de la cámara y colocaban ahí al difunto recién muerto, que lo hacían acompañar con su ajuar. Dependiendo de si era una persona más o menos rica, así era el ajuar. En los ajuares funerarios se han encontrado objetos elaborados con piezas no locales, lo que demuestra que había intercambios culturales con otros pueblos. Entre los objetos son muy típicos los ídolos falange y las figuritas antropomórficas en marfil, material que procede del norte de África. También se han encontrado otros materiales que no son propios de Almería, como por ejemplo cáscaras de huevo de avestruz. Estas fueron usadas en cuentas de collar localizadas en la metrópoli. En la puerta colocaban unos betilos o piedras sagradas, troncocónicos, que podrían representar a los individuos enterrados dentro de la sepultura en cuestión. Y por supuesto en Los Millares también había talleres metalúrgicos. Este es el mejor conservado. Por cierto, uno de los hallazgos que demuestran el nivel de desarrollo de esta sociedad es que practicaban la trepanación. Y así es como practicaban la molienda, con molino de mano y moleta. De esta manera transformaban el grano en harina, que era parte del sustento de la población. También con este sistema de molienda podían triturar mineral. También en la Edad del Cobre se desarrolló la llamada cultura del vaso campaniforme, que era un tipo de vaso con forma de campana invertida. En la Edad del Bronce sobresale la cultura del argar, que se dio entre el 2200 y el 1550 a.C. Sus poblados se localizaban en las actuales provincias de Murcia, Almería e incluso se extendían hasta Alicante, Granada, Jaén y Albacete. Alcanzó un gran desarrollo tecnológico, urbanístico y comercial. Los habitantes, los protagonistas de esta cultura, vivían en poblados fortificados en lo alto de cerros, en viviendas de planta cuadrada construidas con piedra, adobe y rama. Su enterramiento, a diferencia de los enterramientos de los millares, que eran colectivos, eran individuales y se realizaban en tinaja y a menudo estaban situados en el subsuelo de la vivienda. Junto al difunto se colocaba un ajuar. Además, no podemos olvidar que en esta época la arquitectura megalítica continúa su andadura. En la península ibérica tenemos el caso de la cultura talayótica de las Islas Baleares, donde se construían murallas ciclópeas y también megalitos muy peculiares, que eran los talayots, las taulas y las navetas. Los talayots eran torres que flanqueaban el recinto amurallado de planta circular o cuadrada. Las taulas eran una especie de mesas con función incierta, posiblemente destinada a la exposición de los difuntos. Y por último, las navetas eran recintos en forma de nave invertida con una finalidad funeraria. Tenían una cámara funeraria. El desarrollo del hierro tuvo relación con la llegada de pueblos del centro de Europa y del Mediterráneo oriental, como por ejemplo celtas, fenicios, griegos. De estos nos han llegado las primeras noticias escritas sobre nuestra protohistoria o nuestra historia. Estos pueblos introdujeron nuevos modos de enterramiento, los llamados campos de urnas, la metalurgia del hierro
y la escritura, hecho que pone fin a la prehistoria y da comienzo a la historia. Bueno, muchachada, y hasta aquí hemos llegado con el tema de la prehistoria. Espero que os hayáis interesado por el tema y que al menos os guste una cuarta parte o la mitad de lo que a mí me gusta. ¡Hasta luego!